Durante este tiempo de problemas políticos y económicos transcurridos en el periodo de los últimos años, el gobierno de los padres Jerónimos y el gobierno del licenciado Rodrigo de Figueroa en las tierras de un español llamado Andrés de Valenzuela, en San Juan de la Maguana, un gentil nativo de cuerpo bien proporcionado y alto, quien junto a más de 40 indígenas vivía encomendado en esas tierras, presionado por un acontecimiento de injusticia extrema, decidió rebelarse. ¿A quién nos referimos? A Enriquillo. ¿Quién era Enriquillo? Para ello, retrocedamos a 1504 o 1503, cuando Nicolás de Obando perpetró la matanza de Jaragua. En medio de ese proceso infame se encontraba Enriquillo. Siendo un niño, sobrevivió a la masacre, rescatado por religiosos franciscanos que se establecieron en lo que fue la Vera Paz. Estos religiosos adoptaron y educaron a Enriquillo, enseñándole a leer y escribir, entre otras cosas. A temprana edad se casó con una mujer indígena llamada Mencía. Precisamente por un incidente en el que estuvo involucrada, Mencía iniciaría todo. Como mencionamos antes, Enriquillo y su esposa, junto a más de 40 nativos, en principio estaban asignados a un terrateniente español llamado Francisco de Valenzuela, pero este murió y fueron heredados como si fueran objetos a su hijo Andrés Valenzuela, que era un hombre desenfrenado e inmoral y gustaba coquetear. Además, era sumamente abusivo con los aborígenes. Valenzuela, en varias ocasiones, trató de abusar de su autoridad contra Enriquillo. En una ocasión, tomó una yegua de este sin su autorización, pero lo que llevó al límite la paciencia de Enriquillo fue un incidente en el que Valenzuela trató de violar a Mencía, la esposa de Enriquillo. Ella pudo resistir e informárselo a su esposo. Tan pronto Enriquillo se enteró, contuvo su furia y trató de buscar justicia mediante las vías legales. Trató de presentar una querella ante el teniente gobernador de la Vera Paz, don Pedro de Vadillo, pero este, en vez de actuar y aplicar la justicia contra Valenzuela, amenazó a Enriquillo y le advirtió que no volviera a quejarse. Enriquillo, no dispuesto a darse por vencido, trató de hacer las cosas por las vías correctas. Se trasladó hacia Santo Domingo para presentar su queja ante la Real Audiencia, que ya había sido restaurada. Los jueces u oidores no le prestaron mucha atención, simplemente lo enviaron de vuelta a la Vera Paz para que nuevamente se presentara donde Vadillo con una carta. Enriquillo nuevamente se presentó ante este, pero esta vez Vadillo, furioso, lo amenazó. Después de agotar todos los recursos legales para exigir justicia, Enriquillo se dio cuenta en carne propia de que para ellos, los españoles, no pretendían manifestar justicia. Por lo tanto, Enriquillo, de forma táctica y organizada, preparó a su gente y se rebeló contra los españoles. Con su grupo se establecieron en la Sierra de Bauruco. Valenzuela reunió un grupo de hombres armados y se dispusieron a encontrar y enfrentar a Enriquillo y sus hombres. Sin embargo, al enfrentárseles,
fueron derrotados y varios de sus hombres murieron y fueron heridos por los nativos. De hecho, el propio Valenzuela fue capturado, pero Enriquillo le perdonó la vida. Para el año 1519, el gobernador Figueroa, con tanto desorden en la isla y por no acatar las órdenes de España relacionadas al proyecto planteado por de las Casas para los nativos, fue destituido y enfrentó un juicio que concluyó en enero de 1520, donde fue acusado de no acatar órdenes reales y de usar su cargo para beneficio personal y de sus allegados. En noviembre de 1520, nuevamente llega Diego Colón a la isla y es nombrado gobernador otra vez. Para esos años ya se habían descubierto y colonizado nuevos territorios en el continente, por ejemplo, México, Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Perú, entre otros, lo que motivó a muchos pobladores de la isla a marcharse hacia esas nuevas prometedoras tierras. Esto redujo enormemente la población blanca en la isla. La industria azucarera estaba floreciendo y para 1520 ya había aproximadamente 24 ingenios establecidos y 4 trapiches. En cada ingenio se utilizaban aproximadamente 80 esclavos para operar. Por lo tanto, la necesidad de esclavos fue creciendo enormemente y con el fin de no pagar impuestos por su importación, la mayoría de los esclavos entraron a la isla a través de contrabando. Para el año 1522, los esclavos que operaban en un ingenio de Diego Colón se rebelaron y otros esclavos pertenecientes al ingenio propiedad del licenciado Suazo se le unieron con el fin de liberarse y huir hacia la sierra de Bauruco para unirse a la lucha de Enriquillo, quien aún seguía establecido allá junto a varios nativos. Estos esclavos de origen africano lograron llegar a Nizao, donde asaltaron varios ingenios y mataron a varios españoles. Siguieron su camino adentrándose en el interior de la isla hasta llegar a las montañas de Ocoa, pero fueron localizados por los españoles, quienes los rodearon y capturaron, ahorcando a la mayoría de ellos. Las encomiendas y el maltrato a los indígenas aún continuaban. De hecho, Diego Colón volvió a realizar la práctica empleada durante su anterior gobierno, quitar indígenas a sus rivales políticos para repartirlos entre sus allegados. Sin embargo, algunos indígenas de todas partes de la isla lograban huir de sus amos españoles e iniciaban la travesía hacia la sierra de Bauruco, donde se unían a Enriquillo. También varios esclavos de origen africano se alzaban e iniciaban esta misma travesía, uniéndose a las filas de Enriquillo, quien cada vez contaba con un ejército más grande. En 1526 muere Diego Colón, que se encontraba en España, y en 1527 llega a la isla Ramírez Fuenleal, quien es nombrado gobernador. Para ese entonces, los esclavos se les estaban saliendo de control a los españoles. Muchos se alzaban y huían de sus amos. A esto se les llegó a conocer como cimarrones. Otros, incluso mujeres, robaban a los españoles. Como mencionamos, muchos se unieron a las filas de Enriquillo, pero otros se establecieron en algunas zonas, llegando a formar poblaciones a las que se les conocía como palenques, donde se defendían y combatían a las autoridades, que en ese entonces carecían de la capacidad
para enfrentarlos exitosamente? Como ves, la situación en la isla es muy tensa. Muchos nativos, esperanzados por la rebelión de Enriquillo, se han escapado de sus amos para unirse a las filas de este líder indígena que ha despertado una nueva esperanza. Además, numerosos esclavos de origen africanos también se han rebelado, inclusive estableciendo poblaciones, y muchos de ellos también se han unido a las filas de Enriquillo. Por lo tanto, el gran ejército de Enriquillo, establecido en la Sierra de Baruco, cada vez se va haciendo más y más grande. ¿Logrará por fin esta rebelión traer la anhelada libertad del pueblo indígena? ¿O lograrán los españoles sofocar esta gran rebelión?